Hoy vamos a hacer un servicio diferente. La homilía, como dirían en griego, de nuestros servicios usualmente tienen una estructura. Así como la Iglesia Católica tiene una estructura en su homilía, nosotros también, como Iglesia Cristiana Evangélica, tenemos una homilía. Pero hoy vamos a romper esos esquemas. Porque a la verdad nosotros no sufrimos de esquemas. Y si podemos romperlos en el sentido de poder tener una mejor comunicación de lo que es el Evangelio. Cuando nos pensamos, como dicen los gringos, out of the box, afuera de la caja, como que mucha gente se incomoda, ¿no? Porque no sabe qué viene o qué va a pasar. Entonces yo he preparado unas slides que nos van diciendo qué va a pasar y en qué vamos a estar. Pero la idea es que tengamos un tiempo diferente hoy, celebrando que el Señor vive. Amén. Bueno, cuando hablamos de estar presentes a su resurrección, es que esto no puede ser tomado light. Y vamos a encontrar algunos aspectos por qué no puede ser usted no puede estar tan fresco como tan desapercibido. Eso es como quien está en un apartamento y afuera hay una guerra y usted no sabe qué pasa. No está pasando aquí afuera. Y usted llega y su mamá dice, ¡ay! Nos cayó una bomba aquí al frente. ¿Verdad, mamá? Sí, usted sabe, algo pasó tan tremendo que usted no puede estar desapercibido. Usted no puede estar ajeno, ausente. Entonces, cuando uno está entendiendo qué fue lo que pasó y cómo me afecta, yo estoy presente a esa situación. Y cuando uno está presente es porque, cuando uno está presente en algún lado es porque necesita entrar en una acción. No solamente para comprender, sino para actuar conforme a lo que entiende de lo que pasó. ¿Me explico? Entonces usted no solamente se entera, ay sí, hay una guerra, no, pues váyase de aquí mito, hay que emigrar a otro lado, ¿cierto? Necesita entrar en acciones. Hay una enfermedad, pues todo el mundo que se refugió cuando hace la pandemia, ¿no? El shutdown, todos los almacenes, fábricas, todo el mundo apagó la luz y todo el mundo en la casa. Acciones. Cuando somos conscientes de la gravedad de lo que está pasando, tomamos acciones. Pero lo primero que hay que traer a nuestra mente es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo cambia eso mi vida? Bueno, porque eso es lo lógico, ¿cierto? Pero lo que pasa aquí es que como nos acostumbramos a esa verdad, que Jesús resucitó, nos perdemos de esa riqueza, de esa bendición. Y no podemos perdernos de lo más importante para la vida. Eso no es algo importante, discúlpeme, es lo más importante. Si algo le teme, el temor más voraz que hay en el ser humano es la muerte. Y fíjense que el Evangelio, cuando vamos a leer algunas cosas, el Evangelio dice que, no sé si ustedes han visto una película llamada The Green Mile. The Green Mile. The Green Mile es como la milla verde, pues traduce la milla verde, ¿cierto? Pero es acerca de los hombres condenados a muerte, esperando en su celda ir a sentarse a la silla eléctrica. Es acerca de la película es acerca de eso. Y tal cual el Evangelio nos dice que estamos esperando la muerte. Y a veces encarcelados, sujetos por ella. Usted ve una persona, voy a decirlo así, una persona sin Cristo en su corazón, de la manera que Dios se revela, pero sin Cristo en su corazón caminando, es un hombre haciendo de su vida lo que quiere, es un hombre rumbo a su muerte. Usted sin Dios camina derecho a la muerte eterna. Está condenado. Yo no sé si usted sabe eso, la palabra nos dice. Estábamos condenados y por eso vino Cristo.
Porque no había forma de agradar a Dios. Nos era imposible agradar a Dios. ¿Usted se cree muy bueno? Pues la palabra dice que no hay uno solo. Todos, según la palabra de Dios, nos apartamos de la presencia de Dios por nuestros pecados. Y estábamos condenados a la muerte por estar apartados de Dios. Nadie, dice, el Señor mismo dice, yo mismo os escogí. A mí me enternece eso, que Dios me ha escogido para saber esta verdad. No todo el mundo le he revelado. Y entre más duro un corazón, más difícil es escuchar el Evangelio. Yo creo a Dios a mi manera. ¿Qué tal igualado? Yo siempre digo esa palabra. ¿Sí? Igualado. Usted es una criatura. Entonces, este Hosana tiene que ver en verdad con el sacrificio más importante, con el hecho más importante. Si usted lo tiene claro, su vida va a cambiar, su forma de pensar va a cambiar, su forma de hablar va a cambiar, su forma de planear va a cambiar, su forma de hacer negocio va a cambiar, su forma de trabajar va a cambiar, su forma de divertirse va a cambiar. ¡Claro! Ese cuentico que los evangélicos ya no van a fiesta ni se emborrachan, eso es cierto. No porque los obliguemos, sino porque nuestra mente cambia. Ya no, eso no agrada a Dios, no lo hago. Lo entiendo. Sí, no, la vida de los cristianos es aburrida. No es aburrida. Es la machera. Ya no la puedo comprender. Como todos acá, creo, hemos probado del mundo. Y nada nos satisface. Porque eso tiene el pecado. Es insaciable. Y por eso Dios amaba tanto a Moisés. Porque su búsqueda era insaciable. La búsqueda de Moisés para con Dios era insaciable. Moisés tenía una tras otra experiencia, pero Moisés quería más de Dios. Y reflejó eso en el corazón de su pueblo. Que se podía, nos enseñó a todos a entender que se puede amar con tal pasión a Dios y que eso nos va a llevar a no tener una vida extraordinaria. Entonces, tengo mucho que decir hoy y hoy tenemos el tiempo muy contado. Entonces, cuando cantamos Hosana necesitamos entender 3 mensajes básicos que vino a hacer Jesús. ¿Cuáles son mensajes básicos? Bueno, todos sabemos esta parte. Vamos un momentico ya lo vieron esa parte. Jesús nació por profecía, ¿cierto? 100% se cumplió con pelos y detalles, como dicen en mi tierra. Con todas señales. Todas, ninguna. Esa sí no sabemos cuál fue. No. Todas las señales proféticas fueron cumplidas en su nacimiento. Hasta el nombre del pueblo. Imagínense, de 100, 200, 300, 500 pueblos. La palabra dice, Belén. ¿Sí? De una virgen. Usted no puede, la historia no, porque usted cree que la historia de Jesús no tiene contradictores. ¡Millones! Todos han querido, eso no es cierto. Y hasta el día de hoy no han podido comprobar que no es cierto. Más bien, aquellos que se dedican a buscarlo, se convencen de que es cierto. Y se convierte. ¿Sí? Vida y ministerio, 100% hombre, 100% Dios. Tenía que ser así, porque Cristo no nació con el pecado original, porque nació del Espíritu Santo y de una virgen. Lo diseñó Dios así. ¿Sí? Increíble, ¿no? Su muerte fue voluntaria. ¿A cuántos nos han dicho, es que a Jesús lo mataron los judíos? Lo mató Pilato.
Esas películas son muy mentirosas. Porque Jesús le dice, miren, no se te ha dado poder mayor que el que has recibido de mi Padre. Amén. Cuando yo quiera, aquí esto lo suelto y pan, se acabó. La última tentación de Cristo no fue esa que hablan, esa película. La última tentación de Cristo fue bajarse de la cruz. Morir por alguien por todos nosotros que ni le conocíamos, ni lo merecíamos, ni podíamos alcanzarlo, por más de que quisiéramos. Él tomó nuestro lugar en la cruz y nos sustituyó recibiendo el pecado recibiendo la sentencia de muerte que habíamos recibido. El edicto de muerte que cada uno tenía o que cada uno tiene por el pecado fue tomado por él. Yo pago. ¿Usted alguna vez está sentado en una mesa así? Yo sé que sí, más de una vez en una mesa dice, yo pago, hermanos. ¿Cómo se siente usted? Con plata. ¿Y cómo se siente el que, hermano, por usted se siente tan querido, ¿cierto? Yo sé que mis hermanos colombianos saben de qué estoy hablando. Y yo creo que los cubanos también, ¿cierto? Tan querido cuando dicen, en Nicaragua, por supuesto, también saben cuando dicen, yo pago. Pues no es el mismo escenario de Jesús. Porque es que usted iba a morir eternamente. Pero él dijo, yo pago. Es más, en la cruz dijo, consumado es. Pago. Hoy les mandé un recibo, ¿no? Pagado. Ese recibo estaba pagado. No tiene usted que agregar nada para ser salvo. Porque Él lo pagó todo. Ahora, Él se espera a usted un cambio en su vida. Porque si lo que ratifica que usted entendió que Jesús murió por usted, es que usted ahora emprende el camino de esa santidad que Él quiere. Es más, con la que usted fue diseñado. Amén. Usted no fue diseñado para el pecado, por eso el pecado produce tanto dolor en su vida. Sí, produce placer, pero usted sabe que produce dolor. No necesito una bola mágica aquí para ver cada uno de sus mentes. Cuánto pecado ha hecho, cuánto pecado ha sufrido. Porque eso se devuelve. El pecado, hay un dicho feísimo, que aquel que es como el que escupe para arriba, ¿cierto? Le cae lo mismo que escupió. Así mismo es el pecado. Entonces, Jesús tiene fundamentalmente, muere voluntariamente, entrega su vida. Él entregó su vida. Él mismo dijo, yo entrego mi vida y la tomo cuando quiera. Es que yo soy Dios. 100% hombre, 100% Dios. Y él dijo, ok. Asesinos. ¿Cuándo declaró él asesinos? Es más, dijo, Padre, perdónalos porque no, ¿qué? No saben lo que hacen. Estos tipos están mal. No han entendido. Hasta este momento no han entendido. Y su resurrección y regreso. Porque hasta el momento se cumplió también proféticamente su resurrección. Pero su regreso está por cumplirse. Yo no sé cuánto le cuesta. Es que el hombre es bien necio y testarudo. Todo lo que se ha dicho de Jesús y de Dios con respecto a su plan de salvación se ha comprobado. Falta una parte. ¿Eso qué será? Como el 20 o 30% de la historia. Si esto fuera a resumir la palabra de Dios, ¿qué falta? Faltan 20 o 30%. Sí, la conclusión, muchos dirán. Pero es más, vemos los eventos alrededor del mundo y todavía nos queda difícil que Jesús viene. Es un hecho. Cuando usted estudia las Escrituras, se da cuenta que no es un decir. Como dicen nuestros apóstoles, dicen, ¿hace cuánto decimos que viene y no viene y no viene? Entonces, yo soy un hombre muy musical y tengo mucha música en la cabeza. Entonces, todo lo contrario de lo que dice la canción.
¿Sabes que te vas y no te has ido? En el caso de Jesús, ¿sabes que te vas y te fuiste? Físicamente. Porque dije que estará con nosotros hasta el final de los días. No estamos solos. ¿Cierto? Pero Él regresará. Y ya no regresará como siervo, sino como juez. Y ahí viene el tiempo de los ayayay. Entonces, hay básicamente tres misterios que vienen, tres cosas, tres enseñanzas básicas que vienen. Jesús, Dios, viene así, mire, se acabó. No podemos seguir así. El hombre está perdido, tiene una sentencia de muerte. Yo los amo. Necesito establecer un puente entre ellos y yo, dice Dios. Entonces Dios envía a su Hijo unigénito, Jesucristo. Se transfigura, se encarna en Jesucristo. Nace, vive, ya vimos todo esto. Pero ¿qué viene a enseñar el Señor Jesucristo? Jesús enseñó que Él era el cumplimiento de la profecía mesiánica. Él es el Mesías. Amén. Y el Mesías es el Salvador. El Salvador prometido. Muchas interpretaciones sobre el Mesías y qué era el Salvador prometido. Pero lo que Dios quería era salvar al mundo. ¿De qué? De la condenación que le cuesta tanto entender. No el Salvador para que tenga casa propia, o carrito propio, para que nunca se enferme. Esos son chichiguas, no, esos son detalles. Lo que realmente vino a hacer es a salvarnos de la muerte eterna. Entonces, Él vino, nace proféticamente. Dios requiere más que la obediencia externa de las reglas, que la salvación es para que aquellos que creen en Cristo, y que el juicio llegará a los incrédulos, y ya que no se arrepienten. Dos cosas. Cumple, ¿cierto?, su nacimiento profético. Segundo, establece que no es seguir un código de conducta. Nicodemo era un hombre que conocía la palabra. La tradición la cumplía. Eso se ponía, oraba, iba al templo, se la pasaba en el templo, leía las escrituras. Y Jesús le dice, mira, si no vuelves a nacer, si no me conoces, si yo no entro a tu corazón y cambio tu corazón, no tienes nada que ver conmigo. Entonces usted puede ser el hombre más bueno, entre comillas, ¿no? Siguiendo un código de conducta. Yo no fumo, no tomo, pastor, yo no hago nada, yo soy un tipo buenísimo. Yo creo en Dios, y los demonios también creen y tiemblan. Y no lo conocen. ¿Me explico? Creer en Dios es muy diferente de la manera que la palabra de Dios lo expresa. Porque es llegar al convencimiento que Jesucristo murió por tu pecado. Entendiendo que de esa manera Dios te amó. Y si entiendes de qué manera Dios te amó, entiendes de cuánto te perdonó. Si no eres consciente de cuán pecador eres, no eres consciente cuánto pecado perdonó el Señor. Si usted no es consciente, alguien me pagó la deuda que tenía en el banco. ¿Y cuánto te pagó? ¿Usted va a estar agradecido? No. Cuando dice, dan 5 millones de dólares. 5 millones de dólares. Te pagarán eso. ¿Y qué, cuándo vas a pagarla? No, me los pagó todos. Entonces, ahora usted sí es consciente de cuánto le perdonaron. Mientras usted no sea consciente de su pecado, no sabe cuánto Dios lo ama. Amén. Entonces, Jesucristo... Ahora, mire una cosa. Es necesario entender que no por un código de conducta o por seguir una conducta, usted va al cielo. Es más, Pablo dice que usted no puede llegar a esa altura, a esa plenitud, porque aún estamos en esta carne. Pero Dios sí aprueba, sí reconoce, sí agrada a Dios que usted trabaje en su santidad. Sí. Aunque usted, y especialmente Él y nosotros, al conocerle entendemos que hay muchas cosas que se nos escapan de las manos. Pensamientos, palabras, dejar de hacer cosas o dejar. Como decía el credo católico, o por obra o por omisión.
pero Él quiere que nosotros seamos santos. Es más, Jesucristo le dijo, sed santos como mi Padre es santo. Él no estableció una cosa, eso es imposible, no. Dios estableció el estándar de vida que quiere Dios para su vida. Jesucristo enseñó que todos necesitan salvación. ¿Quiénes? Todos. Y que la posición de una persona en la vida no tiene ninguna relación con su mérito para Dios. No importa quién sea usted. Ni bien hablado, ni mal hablado. Nada, ni estudiado, ni ignorante. Ni bogotano, ni paisa, nada. Ni ¿cómo se llama el pueblo de Julio? ¿Ah? Granma. Granmense, ni de La Habana, ni dónde. Ni camagüeyano, ni nada de esas cosas. No importa de dónde usted es. No importa qué títulos tenga. No importa nada. Eso para Dios no es importante. Él lo usa. Él lo usa a su tiempo. Lo que es importante para Dios es su corazón. Él quiere darle un nuevo corazón para que le conozca. No para otra cosa. Entendiendo esto, vamos a cantar una vez más la siguiente canción. Ya la hemos cantado en otro momento. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad. Tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todos le verán. Cuán grande es Dios. Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre y Coespíritu, Cordero y Cordero y el león, cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todos le verán, cuán grande es Dios. Los hombres conmigo, digan, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos le
mujeres solas. Aleluya. Siéntese, por favor. Preguntas. Vamos a la siguiente. Preguntas. Hay una pregunta grande. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la importancia de la muerte de Cristo y su resurrección? ¿Qué significa la muerte para nosotros de Cristo? ¿Y qué significa la resurrección de Cristo? ¿Sí? Entonces es necesario ir a la palabra para no... Yo le digo al Señor, Señor, que tu palabra hable más que yo. Y es necesario que nosotros entendamos qué dice Dios con respecto a eso. Con respecto a su muerte, ¿quién quiere ayudarme a leer con voz de trueno, Marta? No, tú muy bien. A ver, dale, párate de pie, por favor, y me ayudas a leer despacio. No hay afán. Sí, señora, esa versión. ¿Estamos en qué? En Colosenses, capítulo 2, del 10 al 15. Y yo lo resumí la siguiente vez. La victoria que nunca habríamos podido obtener. ¿Qué significa la muerte? Fíjate mira lo que es la muerte, pero es en Cristo Jesús es la victoria que nunca hubiésemos podido tener. Entonces, ¿qué dice la palabra? De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Amén. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron.
y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. ¿Cómo dice, perdón? ¿Otra vez? Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. Estaban, tiempo pasado, ¿cierto? Pero estábamos muertos, sentenciados a muerte. Entonces, Y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. o sea, teníamos, era nuestra condición y además seguíamos pecando. Entonces Dios le dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Amén. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Amén. Varias cosas que quiero así rápidamente. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo, perdón. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir ¿una qué? ¿Una vida qué? Nueva. Recibir a Cristo significa tener una nueva vida. Vivir en Cristo, estar conscientes, presentes, como empecé a decir esta mañana, significa tener una vida nueva. Es más, Cristo vino a matar su vida vieja y a darle una vida nueva. Porque su vida vieja, ¿qué lo llevaba? A la muerte. Él no quiere guardar nada que lo lleve a la muerte. Él quiere darle una nueva vida que lo lleve a la vida nueva, vida eterna. Y dice que no cualquier vida es, sino plena y abundante. Entonces, quiero que mire, esto es importantísimo. Debido a que confiaron, ahora, como efecto de que tenemos una vida nueva, confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. ¿Por qué recibimos esa vida nueva? Porque hemos creído que Dios lo levantó de entre los muertos. Si usted no cree eso, si todavía le parece una fábula, sigue condenado. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. O sea, nuestra condenación, nuestra sentencia de muerte. Y esto lo dice más bonito más adelante. Dice, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. ¿Sí me explico? ¿Usted alguna vez ha ido a un juzgado? El juzgado lee la sentencia. Es una sentencia de muerte la que teníamos. Condenamos a muerte por... Estábamos condenados a muerte, pero Cristo vino y pagó por sus pecados. Amén. Y resucitó. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. Pero su muerte significa que Él clavó esa sentencia, esa acta con la cual usted y yo estábamos sentenciados a morir eternamente. Y dice en la última parte, me encanta, de esa manera desarmó. ¿A quién desarmó? El principado de los demás. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Usted se pregunta por qué. ¿Cómo así? De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. ¿De qué gobernantes y autoridades espirituales está hablando? ¿Quién es el rey, el señor de este mundo? Satanás. Aún así, Dios está en control del mundo. Pero Él tiene una libertad y un gobierno. Dios tiene una libertad permisiva para el cumplimiento de sus propósitos. Dios no está peleando el control del mundo. Dios deja, como lo deja usted hacer el pecado. Pero Él mueve sus hilos. Y al final, Él cuadra las cosas. Dios deja que Satanás haga cosas, pero no está fuera del control. Lo vemos en Job. Puedes hacer esto, pero no toques esto. Puedes hacer esto, pero no hagas esto.
Dios es Señor, dice Satanás. Satanás es un ángel caído rebelándose a la autoridad de Dios, al sometimiento de Dios. Pero eso no significa que esté bajo el control de Dios. Es igual que usted en ese sentido. Usted puede estar en desobediencia a Dios, pero no significa que no esté bajo la autoridad de Dios. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que pasa cuando no estamos bajo autoridad de un jefe? Nos echa el trabajo, ¿sí o no? No hay sueldo, no hay para llevar el pancito. Se nos acaba la leche. Entonces, necesitamos entender cómo opera la autoridad de Dios, y durante varios meses hemos estado trabajando, estudiando en quién es Dios. Precisamente para entender esto, el día de hoy es necesario haber entendido también quién es Dios y cómo opera Dios. Entonces, por último, esas autoridades, quienes tenían la capacidad de de señalarnos, de acusarnos, ahora fueron exhibidas y derrotadas públicamente por Jesucristo en la cruz. Ya no tienen cómo acusarnos. Para los que ahora vivimos en Cristo, no tienen cómo acusarnos. No tienen con qué acusarnos. El acta fue destruida. Aquel que vive en Cristo. Y aquel que vive en Cristo tiene una vida nueva. Y por lo tanto se le nota. Amén. Ahora, si tenemos claro en su muerte, vamos a leer algo más todavía, porque es necesario. Esa muerte que fue, está expresada en Isaías, en el siguiente, Isaías 53, 4, 8. ¿Quién quiere leerlo? Yo lo resumo así: Dios cargó nuestro pecado sobre Jesús y Él soportó el castigo que nos correspondía. O sea, Dios nos amó y por amor se entregó, pero por justicia, porque alguien tenía que pagar, murió. Dice la palabra, dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Luego, había que derramar la sangre de nosotros para el perdón de pecados, pero Él nos sustituyó y derramó su propia sangre para el perdón de pecados. Entonces, ¿qué decimos de la muerte? ¿Quién quiere leer Isaías 53? 53 del 4 al 8. Ciertamente. Pero léete aquí. Es que no alcanzo a leer bien, yo lo leo acá. Sí, que Es que es de otra versión. ¿La misma? no, es otra. Es un lenguaje más actual. Pero léelo ahí, vamos, dale. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, Amén. molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hasta ahí. Jesucristo recibió todo el pecado. ¿Cierto? Él trasladó el pecado. El que no conoció pecado se hizo pecado. Él recibió todo el pecado. De otra manera, esa sentencia no se hubiese cancelado. Entendiendo este sufrimiento en la cruz, voy a hacer una alteración a mi. Vamos a tener, no sé, necesito, ¿alguien tomó la Santa Cena? ¿Sí? ¿Todos tomaron la Santa Cena? Ok, entonces vamos a omitir esa parte, porque la idea era tomar la Santa Cena en este momento. Pero bueno, eso es lo que celebramos, es lo que Jesucristo anunció su muerte y estableció unos símbolos: su carne, el pan, ¿cierto?, que iba a ser transgredido por nuestros pecados, y su sangre que iba a ser derramada. ¿Su sangre para qué? Para el perdón de pecados. Amén. Dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso Jesucristo
Él va sustituyendo el cordero de la tradición y ahora asume el papel del cordero. Pero ese caso es el cordero de Dios, el mismo Dios se provee el cordero, ya no un cordero de lana. La tradición decía que cada año un cordero tenía que ser degollado, su sangre iba a limpiar el pecado de cada familia que lo llevaba, ¿cierto? Y su carne tenía que ser cocinada y asada, y en un holocausto las grasas y la carne, comerla a ellos. Jesucristo se atrevió a decir, mire, si usted no bebe mi sangre y no come mi carne, no tiene nada que ver conmigo. Los fariseos se aterrorizaron, dijo, salió un carnicero aquí, un caníbal. No lo entendieron. Si usted no acepta que esta carne va a recibir su pecado y que esta sangre necesita ser derramada para el perdón de sus pecados, no está entendiendo por qué vine o a qué vine. Entonces, Jesucristo establece en la Santa Cena la simbología y más, Él mismo nos instruye para que lo hagamos siempre hasta que Él venga, entendiendo el pan por su cuerpo y la sangre y el vino por su sangre derramada en la cruz. ¿Qué dice en cuanto a su muerte? El último aspecto en cuanto a su muerte. Vamos a Romanos 6:11. Con la muerte de Cristo, nuestros pecados perdieron el poder de gobernar sobre nosotros. Ahora, si alguien quiere saber exactamente qué produjo la muerte, es que Él rompió la capacidad de controlarnos, rompió la capacidad de control de parte del pecado en nosotros. Hoy nosotros podemos decir, el que vive ahora en mí es mayor que esa tendencia de pecado. Por lo tanto, puedo yo dejar el pecado a un lado y vivir una vida según lo que establece el Evangelio. Romper esa cadena de pecado, romper con esa conducta pecaminosa para buscarle a Él primeramente. Porque la mayoría de la gente dice, no, pecado, yo no hago esto, no hago. El pecado más grande es no reconocer a Jesucristo como Señor. Porque no se trata de un código de conducta. El código de conducta viene por conocer a Dios. No, el código de conducta nos lleva a conocer a Dios. No es así. Es conocer a Dios para establecer la moral de Dios en nuestras vidas. Pero el hombre ha querido establecer una moral, un código de conducta, como si ese nos llevara al conocimiento de Dios. Y eso es lo que mal entendió el judío. Porque hizo de la ley el mecanismo para ir a Dios. La tradición. Pero la ley no salva. La ley te juzga. Te señala. Es por la ley que nosotros sabemos que somos pecadores. Es por la ley que sabemos que tenemos una sentencia. Es por la ley, es que sabemos que necesitamos de una salvación. Es por la ley, entendemos cuánto necesitamos a Dios. Pero no para salvación. Por eso Efesios 2:8 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cierto? No por obras, para que nadie se gloríe. No puedes ser salvo por las obras, aquellas cosas, esas enseñanzas que nos dijeron, que sea bueno, mijito, para que vaya al cielo, eso no sirve de nada. Lo único que sirve para ir al cielo es a Jesucristo en su vida. Él va a cambiar su corazón para buenas obras, dice la palabra. Porque al conocerlo a Él es que empezamos las buenas obras, no al revés. Y por las buenas obras llegamos a Dios, no, a través de Dios, en Jesucristo, llegamos a las buenas obras. Y eso es lo que enseña la palabra. Entonces, ¿qué dice en Romanos 6 del 1 al 11? Rápidamente, ¿quién me ayuda a leer? Julio, dale. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gloria maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? ¿O acaso olvidaremos que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva.
Amén. Dado que fuimos unidos a Él, a su muerte, también seremos resucitados como Él. Amén. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive y vive para la gloria de Dios, así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para la gloria de Dios. Usted lo puede hacer de esta manera. Jesucristo murió para liberarlo no solamente de la muerte, ¿cierto? Él clavó esa acta de defunción, ¿no? Esa acta de muerte que teníamos en nuestra contra. Ahora, también la muerte significa que Él destruye el poder que tenía el pecado sobre nosotros, haciéndonos pecadores. Por lo tanto, si somos libres del pecado y su manipulación, su gobierno, ¿cómo se demuestra eso? Porque también nos libera de la muerte. Así como Él resucitó, resucitaremos también con Él. Si algo necesitamos entender es que ahora que creemos en Cristo, la muerte, así como no lo pudo retener a Él, tampoco nos podrá retener a nosotros. Amén. No nos puede retener si creemos en Él. El último aspecto aquí con la muerte de Cristo, veo varios aspectos generales. Jesús destruyó las obras del diablo. En Juan 12:31 dice, ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Gloria a Dios. Él está sentenciado y Él no tiene salvación. Vale la pena aclararlo. Para Él no fue el sacrificio de Cristo. Él no tiene cómo arrepentirse. Condenó a Satanás. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Satanás está en la green mile, en la milla verde, caminando y tratando de hacer lo que puede. Arrastrar con él todo lo que se pueda. Sí, arrastrando con él todo lo que se pueda, ¿cierto? Engañando a quien pueda, porque él está condenado. Algunos dicen de manera jocosa, si Satanás me recuerda mi pasado, yo le recuerdo su futuro. ¿Sí no han oído ese chiste? Exactamente. Cuando Satanás va a tratar de recordar quién es usted y cómo vivía, ¡ay, tan bueno que vivía yo así! Así se lo recordaba al pueblo de Israel en el medio del desierto. Tan bueno como estábamos en Egipto, esclavos. Teníamos donde morirnos, teníamos que comer, había agua, había trabajito, todo eso. Y ahora nos trajo Dios al desierto, entonces estamos tan buenos de Egipto. Cuando pasamos dificultades como cristianos, nos parece que es fácil devolvernos a esa vieja vida. A veces amamos a este mundo más. Mire, Dios está más comprometido en cada uno de nosotros, en hacer de nosotros que cada uno tenga una nueva vida. Pero el hombre se compromete más con su vieja vida que con su nueva. Ahí hay una lucha. Y es necesario entender que necesitamos hacer equipo con el Señor, en el sentido de que así como Él está trabajando en mi nueva vida, yo necesito trabajar en mi nueva vida y dejar atrás mi vieja manera de vivir. Condenado Satanás, ¿cierto? Él ya ha sido juzgado. Dice Génesis 13, que dice, aquí, en este caso, cuando Cristo murió, es cuando se cumple la profecía de que la simiente de la mujer le pisará la cabeza y él morderá su calcañar, su talón. Es el momento de se establece el juicio de muerte sobre Satanás y la sentencia como tal, y obviamente
hubo un costo para Jesús. Él dice que él lo mordió sobre el talón, o sea, le produjo la muerte. ¿Sí me explico? Porque con la picadura de serpiente se le produjo la muerte. Pero esa muerte lo exhibió a él y lo condenó a él eternamente. Porque esa muerte no se aplicaba a él, se aplica para nosotros. Entonces, en Hebreos 2.14 lo dice de esta manera: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues no solo por ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo. ¿Quién tenía el poder sobre la muerte? Tenía. Muy bien, muy buena observación. Ya no tiene el poder sobre la muerte. Dios es el que da equilibrio. Estas son las cosas que se recuperan con el sacrificio de Cristo en la cruz. Si uno no es consciente de eso, no vive el Dios que queremos, no entendemos el Dios que está preocupado, o sea, está comprometido en mostrarnos un Dios poderoso, soberano sobre todas las cosas, incluso sobre la muerte. 1 Juan 3:8 dice: sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Tremendo ese versículo, ¿no? Si aún usted, sabiendo lo que tiene que hacer, porque Dios le ha dado una nueva oportunidad, usted persiste en las obras del diablo, significa que usted realmente no entendió. Está en total rebeldía a Dios. Dice el apóstol que para eso ya no hay sacrificio suficiente. Por último, en nuestros pecados sin perdón, sin rendición, si la muerte sacrificial de Cristo, seguiríamos en pecado, sin perdón, sin rendición, sin salvación, sin amor. Pero la historia no termina ahí, ¿cierto? Jesús no terminó con su muerte. Y quiero que cantemos ahora, pongamos de pie un momento más. Cantemos la última parte. Tengo. Hay poder sin igual.
Jesús. Siéntese por un momento, vamos a estar terminando con la última parte. Ok. Uy, viene la resurrección. ¿Están cansados? Sí. Ok, ya, prometo no nos vamos a demorar mucho. Hay básicamente unos fundamentos. El fundamento del Evangelio de la salvación está centrado en la resurrección. Nuestra salvación depende de la resurrección corporal o física de Jesús. Sin la resurrección no hay existencia. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo en Corintios 1:23 al 12. Pero díganme lo siguiente: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es inútil. Estamos aquí, me he dicho, apague la luz y vámonos. Estamos perdiendo el tiempo. Por la resurrección obtenemos la salvación. Por la resurrección obtenemos la vida eterna. Es la promesa de que resucitaremos para vida eterna. Pero si no hay resurrección, ahora mucha gente, el hombre ha querido negar este evento. Pero todos los registros demuestran, llegaron los niños, todos los registros demuestran que Jesucristo resucitó. ¿Qué significa esto? Al resucitar, nos da la garantía de que nosotros, creyendo en Él, podemos resucitar y tener una vida eterna. Sin esa garantía, Él no puede hablar de algo que nos va a dar si Él mismo no se levantó de los muertos. ¿Usted le creería a alguien que le va a dar vida eterna si no se ha levantado de los muertos? Y como lo dice, murió, resucitó y vive. Y no volverá a morir. Esa es la promesa de Dios en la resurrección. Necesitamos entender que la resurrección es esencial para nuestra salvación, para esa vida eterna que nos ha prometido. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Además de estar perdiendo el tiempo, seguimos siendo culpables de nuestros pecados. ¿Quién? ¿Es cierto como Chapulín? ¿Quién? ¿Cierto? ¿Quién podrá defenderme? Si Jesucristo no hubiese resucitado, no tendríamos la promesa de la vida eterna, esa salvación. Y si no hubiese resucitado, además de esta fe sería inútil, estaríamos condenados eternamente. Entonces, y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, si lo que creemos en Cristo para esta vida nomás, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. De toda la fe. Si solo creemos que es para vivir una vida con Cristo en esta vida, porque Él no puede proveernos la vida eterna por su resurrección,
somos los más dignos de lástima. Micho, estamos con el equipo perdedor. Ahora, mire, sigue diciendo en Lucas, seguiríamos sentados en tinieblas y en sombra de muerte. Sentados en tinieblas, a oscuras, y esperando la muerte. Gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros, para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de la paz. Amén. Por último, gracias a su resurrección, su promesa se cumple en nosotros, porque ya no vivo yo. Dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis, dice la palabra del Señor. Nuestro enemigo, la muerte, será derrotada, en Corintios 15:26. Él fue derrotada con Cristo, pero al morir nosotros será derrotada, es lo que quiere decir el apóstol. Cuando nosotros muramos será derrotada también, porque ya no es el dueño de la muerte, ¿quién? El diablo. Ahora el Señor determina, por su sacrificio determina quién vive y quién es condenado eternamente. Para su resurrección, Dios nos declara justos. Jesús fue resucitado para nuestra justificación. Justificación obtuvimos al ver a Jesucristo resucitado. Romanos 4:25 dice, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Siempre estaba ante nosotros, entre Dios y nosotros. No hay forma de que nuestros pecados han sido perdonados si Él no hubiese resucitado. Porque es el que dice ahora, dice, Padre, yo di mi vida por ellos. Ya no hay sentencia, ya no hay condenación para los que están en Cristo, en mí. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas para ellos son hechas nuevas. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo fue enviado por Jesús, una vez resucitado y ascendido. Juan 16:7. Si el Señor no hubiese resucitado, entonces, ¿cómo nos diría a nosotros, les conviene que me vaya, como predicamos el domingo pasado, para que venga el Espíritu de Dios? En Dios está la voluntad de que todos los hombres sean santos. En Jesús está la acción, el sacrificio. Él es el verbo para tomar el lugar nuestro en la cruz y morir por nosotros. Pero en el Espíritu está el poder de convencernos de pecado y llevarnos al arrepentimiento y demostrarnos, enseñarnos quién es Dios. ¿Sí se dan cuenta de ese Dios tan maravilloso que tenemos? Un Dios trino, un Dios poderoso, lleno de poder y totalmente consistente. Por lo menos 3 veces Jesús predijo su muerte y su resurrección. De no haber resucitado, sus profecías serían una farsa y un motivo de burla. Ahora, hay más de 500 testigos. En los hechos se establece que más de 500 testigos lo vieron, comieron, caminaron con ellos, conversaron con él. Si uno va eso es una prueba muy fuerte. Porque si uno va a un juzgado con 500 testigos y todos establecen haberlo visto, el juez no tiene más que decir que es cierto, verdadero. Esta es la prueba, es una de las pruebas legalmente más contundentes. El otro tema es que la tumba está vacía. Obviamente, el viernes veíamos una película con algunos amigos sobre todos los eventos posteriores a la muerte de Jesús. ¿Y cómo es posible que los guardias dicen, nos dormimos y se lo llevaron sus seguidores? ¿Y cómo pudieron darse cuenta si estaban dormidos? O estaban borrachos, pero ellos acusaron a los seguidores de Cristo que se lo habían llevado a su cuerpo. ¿Cómo es posible que si usted está dormido o está borracho se dé cuenta quién fue?
y no haya hecho nada. Ahora, el otro aspecto que sí es clarísimo es que todos los que querían sacar el cuerpo de Cristo, pues, si fuera eso una iniciativa, estaban escondidos, temerosos, llorando, ¿cierto? Frustrados, confundidos. Se murió el Mesías y no conectaron con el propósito de Dios. Él tuvo que venir y sacar la plastilina en el camino de Maús y decirle, no, es que ¿se acuerda que el profeta dijo que yo tenía que sufrir, que pagaba usted? Hasta que les explicó. ¿Eres tú? Sí, claro. Ahora entendemos cuando decías que en 3 días levantarías este templo y en 3 días lo derribarías, ¿cierto? En 3 días se derribaría y en 3 días el mismo templo sería levantado, hablando de su templo, o sea, la presencia misma de Dios. El ángel de la tumba vacía de Jesús pudo señalar el cumplimiento de la profecía. No está aquí, pues ha resucitado. La entrada de Jesús a la tumba es tan importante como la salida. No nos quedemos en la entrada de Jesús a la tumba. Sí, tiene un significado, pero la salida tiene otro. Maravilloso. Ambos son indispensables. Tanto su muerte como su resurrección son indispensables, no son importantes más el uno que el otro, son importantes los dos, no juegan en el mismo sentido para entregar una verdad contundente. El plan de Dios salvándonos para conocerla. Quiero cerrar con este, dice, sí, la paga del pecado es la muerte, pero si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. No sé si usted ha tomado esta decisión antes, o si quiere renovarla. Pero es el momento de entender que Jesús murió por ti y resucitó para ti. No es una historia más. Es la historia, es el hecho más contundente y más importante de tu vida. No sé si quieras seguir caminando como el hombre que está sentenciado a muerte por tus pecados. O quieras en esta mañana abrir tu corazón y decirle, Señor, yo creo en ti. Creo que moriste por mis pecados. Soy pecador, Señor. Entra a mi corazón, cámbialo, límpialo, transfórmalo, perdóname y hazme tu hijo.